Hola Charmy Lovers, ¿cómo están? El episodio de hoy tiene por nombre el negocio del agua. ¿Quiénes se benefician de él y por qué se benefician de un recurso que debería ser humano? Se quedan, sabrán perfectamente quiénes son los ganadores de este juego y cómo podremos contrarrestarlos. Bienvenidos. Antes de empezar el tema, como este tema va a ser sobre el agua y tiene que ver tanto como la escasez como la sobreabundancia de líquido, quiero tener este segundo para hablar también de las víctimas de las últimas inundaciones en México, en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla y otros, pero básicamente los más afectados fueron estos que mencioné. A todas las víctimas, de verdad, pues México con ustedes, y tiene todo que ver con ese tema, porque por una parte hemos vivido lluvias torrenciales en el país, consecuencia del cambio climático, entre otras cuestiones, y por otro lado también hemos tenido años de mucha sequía. Y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver ambas cosas? Y lo sorprendente es que las dos son la misma cara de la misma moneda. Entre que en ocasiones hemos tenido sobreabundancia de agua como este año, este 2025, desde mayo, al menos que es muy agradecido en cuanto que veníamos de una sequía ya tormentosa que afectó muchísimos estados en cuanto a la ganadería, a la agricultura. De repente, 2025 se vuelve un año muy lluvioso en el que nuevamente vuelve a llenar las presas de varios estados, nuevamente nos trae esa abundancia en los ecosistemas que estaban en plena sequía y se agradece muchísimo. Pero ¿qué empezó a suceder? Excedió la capacidad de las presas de poder sostener tanta cantidad de agua y eso a su vez, a raíz también de falta de mantenimiento y de infraestructura en los estados, terminó desbordando ríos, desbordando presas y lamentablemente afectando a población civil, negocios, estados, carreteras, y eso es ahí donde tenemos la cara más extrema del cambio climático. ¿Y por qué es tan relevante? En el mundo actualmente todavía tenemos un 30% de gente que carece de agua para su vida diaria. Es increíble que con toda la tecnología, con todas las capacidades que actualmente hemos sido capaces de lograr como estados, como países, como humanidad, todavía una gran parte de la población en el mundo no tiene acceso a agua ni potable, ni saneable, ni siquiera para las cosas más básicas, para sus modos de supervivencia básicos como son el riego de la agricultura, que consume más agua, el ganado. Y evidentemente hay zonas en el mundo en donde se ha exacerbado esa escasez. Y esto a su vez ha provocado fenómenos de migraciones, pero también de hambrunas y de procesos de enfermedades que también afectan a la población, mientras que en otros lugares, en otras latitudes, se ha visto totalmente lo opuesto. Lluvias cada vez más agresivas, huracanes muy agresivos y torrenciales, inundaciones en exceso que terminan por desaparecer ciudades. Entonces, estos fenómenos no son casualidad y es algo que ya se había venido explicando desde todos los paneles de alto nivel, tanto de Naciones Unidas como de expertos científicos que hablaban desde los 70s sobre que se venían variaciones de cambio climático que si bien anteriormente la misma naturaleza ya había experimentado estas transiciones, cada vez más se volvían agresivas ahora por la interferencia del ser humano. Y a su vez, esto
nos compete en mil razones a todos, porque claro, hay unos que ganan con las desgracias de otros y otros que al final van perdiendo como sus cosas que son víctimas de estos desastres, pero que también en su vida diaria carecen de este acceso vital y humano al recurso hídrico. Aquí es donde hablaremos de quiénes se benefician del recurso del agua. Y aunque es abundante, aunque la tierra es más agua que tierra, valga la expresión, solamente son unas cuantas familias y multinacionales las que tienen el negocio del agua. Por mencionar algunas, está el caso de Nestlé, que en diversos países ha generado toda una variación y cambio de legislación para hacerse del agua y de los recursos hídricos y privatizar, embotellar, envasar y vender el líquido a los precios que ellos fijen. No solamente está Nestlé, está también el caso de Coca-Cola, que si bien está metido también en temas de agua purificada, como otros líquidos que son las bebidas gasificadas y refrescos. También están empresas como Danone, que inclusive ha tenido demandas colectivas en Francia por diversos daños a los acuíferos hídricos de este país, y en otros países también ha tenido demandas porque ha quitado de las poblaciones el acceso inmediato a sus recursos hídricos. Y evidentemente son empresas multinacionales millonarias que por hacer todo el proceso, cuyo proceso además no es muy caro y que sí les genera un excedente a la venta, han dejado muchas comunidades sin el acceso a los recursos, pero también han secado ojos de agua que anteriormente habían dado de beber a esas comunidades. También, si nos vamos un poquito más a la actualidad y vemos cuál es el juego monetario de las empresas que, si bien no están relacionadas directamente con el agua, sí tienen una inversión importante. ¿Por qué? Porque productos que ellos generan o en donde invierten están relacionados con el recurso. ¿A qué me refiero? Específicamente a los temas de tecnología, a los temas de semiconductores, a los temas de las baterías de litio, a la industria de extracción de oro, cuyas industrias requieren cantidades estratosféricas de agua para funcionar. Y si bien no es directa, sí se hacen de este tipo de inversión directa en el agua para poder operar sus otros negocios. En el caso de la minería del Bitcoin, por ejemplo, para mantener esos servidores se requiere cantidades grandes de agua para que estos no se sobrecalienten. Y esto a su vez también pues alimenta la industria donde se genera más riqueza para estas empresas, que podríamos mencionar en la lista, por ejemplo, Nvidia, Microsoft, Tesla, las grandes mineras de Canadá, de China, de Estados Unidos, etcétera. Y en este sentido podemos ver que el agua, y es un tema que a mí me apasiona muchísimo porque inclusive fue un tema que defendí en la tesis de grado, en donde puede ser que este recurso sea aún más importante que el petróleo, el oro mismo, inclusive hasta el Bitcoin y todas las criptomonedas. Porque si bien todo eso ha generado riqueza, el ser humano hoy por hoy no podría subsistir sin el recurso del agua, que como ahorita ya lo envasan, lo embotellan, le quitan todas las propiedades y minerales que son vitales para nuestra supervivencia o que requiere el cuerpo para operar. Pero aún así, únicamente estas empresas ven la forma de incrementar sus inversiones en recursos hídricos. Para muestra, por ejemplo, si revisamos las últimas inversiones de Bill Gates en temas hídricos, tenemos que ha mejorado temas de paneles solares que transforman el vapor del aire para transformarlo en agua y así
tener tecnología hídrica dentro de sus paneles solares. O inclusive de Nestlé, que en algunas escuelas de México ha operado programas hídricos para mejorar los procesos que tienen las mismas plantas dentro del país. Pero también se me ocurre el caso de que el agua ya cotiza en la Bolsa de Valores de Estados Unidos y específicamente cotiza como un seguro en aquellos casos en donde por temas de sequía o de sobreabundancia de agua, inundaciones, algunos agricultores en Estados Unidos no puedan sacar su cosecha ese año y si compran el bono hídrico están comprando algo así como un seguro. Pero así de relevante ha sido el tema del agua, que es visto como un bien económico y transaccionable y no como lo dice la Carta de Naciones Unidas en el 2005, que es un tema, o debería ser más, un tema de derecho humano al acceso libre al recurso hídrico. Y cómo esto se relaciona con México y cómo se relaciona con el tema que lamentablemente muchas veces, año con año, vemos en nuestro país, ya sea por cuestiones de sequía que impacta a la economía en el país, que impacta a que los productores no puedan sacar sus productos agrícolas o que las cabezas de ganado fenezcan porque no existe el recurso en el país, o por el otro lado tenemos años en donde las inundaciones arrasan por mucho a los estados y pues lamentablemente se lleva a víctimas entre este fenómeno. Y tiene todo que ver con la infraestructura, que muchas veces los gobiernos no invierten lo suficiente para incrementar o mejorar el tema de las presas, el envasado, la tubería, y que probablemente si hubiera una inversión muchísimo más fuerte en estos temas, no estaríamos viendo a esta magnitud en el que luego nos enfrentamos por los temas hídricos y que terminan muchas veces siendo desgracia. Entonces, para terminar, ¿qué pasa con el tema del agua? Aparentemente muchos lo manejan hasta en discreción, como si fuera algo menos importante, pero en el centro, en el corazón verdaderamente de donde se mueven las inversiones fuertes de las grandes transnacionales, por supuesto que han puesto el ojo sobre los recursos hídricos que hay en el mundo, para hacerse de aquellos cuencas de agua, de aquellos ojos de agua en países especialmente en desarrollo cuya legislación es muy laxa y poder acaparar esa agua y así incrementar sus propios negocios, pero también privatizarla. Entonces, yo me quedo con esta cuestión. El agua es un derecho humano y debería verse como tal. Y de alguna manera deberíamos crear conciencia de que no debería ser únicamente un bien económico transaccional, porque de ello depende la dignidad y la supervivencia de los seres humanos. Con esto los dejo en este episodio y pues así espero que les guste y me den sus comentarios sobre qué es para ustedes el recurso hídrico y cómo podría mejorar el acceso a una mejor calidad de agua. Muchísimas gracias.